Mi nombre es Jody Campos, estoy cursando la licenciatura en Criminalística en la Universidad Estatal a Distancia. Voy a hablarles brevemente sobre qué es un peritaje forense. Para entender lo que es un peritaje forense, vamos a ver ciertos conceptos, ¿verdad? Como el de pericia, perito, cuál es el objeto de la peritación, cuál es el fundamento de la peritación. Bueno, ¿qué es una pericia? Una pericia es un medio probatorio con el que se obtiene un dictamen fundamentado en la ciencia útil para valorar un elemento de prueba. ¿Qué es el perito? ¿Quién es el perito? Bueno, el perito es un auxiliar del juez y su dictamen es considerado un medio de prueba. ¿Cuál es el objeto de la peritación? Es resolver, analizar o aclarar cuestiones concretas de un hecho en cuestión o de un hecho investigado. ¿Cuál es el fundamento de la peritación? Bueno, el fundamento de la peritación es aportar conocimientos especializados que el juez no posee y son necesarios para valorar un elemento de prueba. También tenemos el concepto de admisibilidad de la prueba. Entonces, todos los indicios que se remitan al laboratorio de ciencias forenses deben cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad. ¿Cuáles serían? Serían el embalaje del indicio, un correcto embalaje del indicio, su lacrado, su rotulado, con su correcta boleta de cadena de custodia y la correcta solicitud del dictamen pericial. Debe haber una hipótesis del caso, ¿verdad? Entonces los investigadores, a la hora de abordar una escena del crimen y formular una hipótesis del caso, entonces deciden qué elementos de prueba remitir al laboratorio de ciencias forenses. Ese elemento tiene que ir debidamente embalado. Entonces, el embalaje consiste en transportar al indicio en un recipiente que lo inmovilice correctamente y lo proteja durante todo ese traslado hasta el laboratorio, ¿verdad? Ese embalaje debe de ir lacrado, que es una técnica que asegura la integridad y la autenticidad del indicio. ¿En qué consiste? En sellar correctamente el indicio por medio de una cinta no adhesiva. Sobre esa cinta colocar o firmar sobre ella, el investigador firma sobre ella entre la cinta y el embalaje y después de eso la cubre con una cinta transparente. Entonces con eso se asegura la integridad del indicio. Cada indicio debe tener una cadena de custodia que consiste en individualizar la evidencia registrando la secuencia de las personas que tuvieron contacto con esa evidencia, con ese elemento de prueba, desde la recolección hasta que son presentadas a los tribunales, ¿verdad? Debe contener el nombre del investigador o de los que tuvieron contacto con el indicio, la firma, la fecha, la hora, el número único de indicio, el número de despacho, descripción del indicio. Y tiene que haber una solicitud del dictamen pericial. Entonces tiene que haber una comunicación formal y oficial entre la autoridad judicial y el perito que va a realizar la pericia sobre ese indicio, ¿verdad? Entonces esta solicitud debe de contener las preguntas a las cuales se les quiera obtener una respuesta científica con un breve resumen de los hechos. Ciencias Forenses revisará la solicitud del dictamen pericial criminalístico junto con los datos de la cadena de custodia. Analicemos un caso hipotético de cómo poder realizar una pericia. Supongamos que una mañana el 911 recibe la llamada de un transeúnte indicando que hay un cuerpo o una persona, en este caso de un masculino, sobre un lote baldío y con su ropa cubierta de sangre. Inmediatamente 911 contacta a la policía para que ellos se aproximen al lugar y efectivamente ellos comprueban de que se encuentra un masculino en el lugar con aparentes heridas de arma blanca. Entonces inmediatamente acordonan para proteger la escena y contactan a las autoridades judiciales. Al llegar el investigador y los especialistas en la escena del delito comprueban efectivamente la información, ven que hay un cuerpo con heridas de arma blanca, que posiblemente fue lo que le quitó la vida, e empiezan con la búsqueda de los indicios. Encuentran a escasos metros del cuerpo un cuchillo. Entonces, en la hipótesis del caso, concluyen de que ese cuchillo debe ser enviado a medicatura forense para su posterior análisis debido a que puede contener huellas dactilares del victimario. Entonces, ese cuchillo es embalado correctamente, es transportado al laboratorio y se solicita el análisis lofoscópico, en este caso dactiloscópico, para poder encontrar huellas que nos lleven al que cometió este hecho delictivo. ¿Cómo se realiza la pericia?
bueno, después de ser transportado el indicio, Medicatura Forense lo recibe, lo saca de su embalaje y empieza a aplicar la pericia sobre el cuchillo. En este caso, utilizan instrumentos como polvos reactivos, aplicadores reactivos polvorientos. Entonces, ¿qué son polvos reactivos? Son brochas con pelos o fibras diseñadas para la aplicación de polvos, ¿verdad? En este caso, no magnéticos. Entonces, lo aplican por medio de una brocha, en este caso de pelos de camello. Y se realiza suavemente sobre el indicio de manera circular. Después de haber revelado o encontrado algún tipo de huella dactilar, esta es trasplantada. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el trasplante de la huella se realiza por medio de una película adhesiva con una cubierta protectora adherida a un soporte negro, blanco, transparente. Después de ser trasplantada a algún tipo de soporte, como se ven ahí en las imágenes, se le toma una fotografía para perennizar el indicio y esta fotografía es analizada por medio del software correspondiente o utilizado por esa autoridad judicial. También se tiene a mano un software o un sistema, una base de datos llamada AFIS. Entonces, esta herramienta informática AFIS sirve para cotejar huellas encontradas en escenas del delito. Entonces, al analizar esta huella y si se encuentra registrada en el sistema AFIS, entonces inmediatamente empiezan con las investigaciones y a localizar a la persona a la cual pertenece esa huella.